Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 5 de marzo. Damos inicio a la transmisión del webinario en comunicación efectiva de la realidad del pensamiento a la palabra. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Se encuentra conmigo el profesor Edwin Urbina Godínez, especialista en Findes en el área de desarrollo organizacional, a quien me permito presentar como ingeniero mecánico con estudios de maestría en programación neurolingüística, con posgrado en orientación humanista, certificado, entre otros, como coach ejecutivo y en psicoterapia gestal. De 2003 a la fecha, Edwin se desempeña como consultor independiente, brindando asistencia técnica y formativa a empresas nacionales y extranjeras en materia de desarrollo ejecutivo y organizacional. Antes de ceder la palabra a Edwin, les invito a que formulen sus preguntas, nos den comentarios, nos realicen sus observaciones y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Edwin, buenas tardes, ¿podemos iniciar? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este webinario. Vamos a iniciar con una frase de Wittgenstein. Él decía: se trata de dotar a la persona del uso total de la palabra, artista, sino para que no sea esclavo. Wittgenstein, este gran filósofo y lingüista austríaco, comentaba algo sumamente interesante, y es que la palabra tiene diferentes dimensiones y que todo buen líder necesita saber utilizar la palabra de manera adecuada, porque en las organizaciones la comunicación es estrategia, y en la medida en que el líder se comunique adecuadamente podrá poner en práctica el estrategia que haya diseñado. En la siguiente diapositiva podemos ver aquí un juego de ajedrez que lo que nos muestra es que en las organizaciones la comunicación es un elemento estratégico. Hace muchos años se hizo un estudio muy interesante en donde empezaron a buscar cuáles eran las características que definían a un líder. Y algunas personas, cuando iniciaban el estudio, pensaban que la principal característica para ser un buen líder era el poder tener dinero, porque a través del dinero podía mover muchos recursos y podía mover muchos medios. Otros decían que no, que lo que hacía falta era tener carisma para poder jalar a la gente y que a partir de ese carisma se podía motivar a las personas y lograr que hicieran lo que uno deseara. Otras personas pensaban que lo más importante eran las relaciones públicas, que esta persona tuviera contactos estratégicos políticamente hablando. Y así empezaron a investigar todos los elementos y las diferentes características de grandes líderes a lo largo de la historia, desde el contexto político, social, religioso, científico, artístico, y se dieron cuenta que había grandes líderes con una gran capacidad política y otros líderes tenían una gran capacidad emprendedora. Había líderes que eran grandes empresarios y había líderes que eran grandes líderes sociales y movían a masas completamente. Y algunos tenían dinero y otros no. Otros tenían mucho carisma y otros no. Y a lo largo de revisar casos de líderes actuales y de líderes de la historia, fueron descubriendo que era muy difícil encontrar un parámetro ideal. Sin embargo, la característica que resaltó y que fue la única común en todos los grandes líderes era la comunicación. Cuando nosotros observamos el desempeño de los grandes empresarios, de los grandes líderes, como recientemente quien cambió el mundo, Steve Jobs, vemos que era un gran comunicador. Cuando nosotros analizamos líderes históricos, religiosos como Jesús, como Buda, eran grandes comunicadores. Cuando nosotros analizamos a personajes como Winston Churchill, vemos a un gran comunicador. Cuando vemos a personajes como Gandhi, encontramos a personas que tienen una gran capacidad para transmitir sus ideas con claridad. Así es que cuando nosotros hablamos de comunicación, estamos hablando básicamente de liderazgo. En la medida en que nosotros fortalecemos
revisó el desempeño de sus supervisores, el dueño de la empresa le llamó fuertemente la atención porque ninguno de los supervisores estaba cumpliendo con los requisitos que tenía que cumplir y con los procedimientos. Así es que este gerente se molestó muchísimo, mandó un correo electrónico en el que le decía a todo su equipo que estaba muy molesto y muy indignado porque por un lado no estaban cumpliendo con las metas de desempeño y por otro lado no se estaban siguiendo las políticas trazadas. Así es que en ese correo les ponía de manifiesto su enojo y por otro lado ponía una serie de instrucciones para que a partir de ese momento se llevaran a cabo. Cuando el equipo recibió el correo electrónico, entendieron todos que el jefe estaba molesto, pero no pudieron entender cuáles eran las instrucciones, qué es lo que quería el jefe que se hiciera a partir de ese momento. Entre los colaboradores, entre los diferentes supervisores, se empezaron a preguntar, oye, ¿tú entendiste lo que dijo Carlos? No, ¿y tú? Pues sé que está molesto, pero no le entiendo lo que nos está diciendo, cómo se van a hacer las cosas a partir de ahora. En fin, entre ellos se pusieron de acuerdo, pero no lograron descifrar el mensaje. Así es que uno a uno, de manera muy educada, le fueron diciendo a su jefe, oye, pues sí, nos damos cuenta que estás enojado, pero no entendemos lo que quieres que hagamos, ¿por qué no nos vemos? Bueno, pues este gerente, todavía más molesto, los citó al otro día y les llamó fuertemente la atención. ¿Cómo es posible que a pesar de que no están cumpliendo todos los indicadores y que no están siguiendo los procedimientos, no sean capaces ni siquiera de saber leer un correo electrónico que les estoy mandando con las invitaciones? Y bueno, uno de los supervisores que tenía ahí era licenciado en comunicación, experto en comunicación, y le dijo, mira Carlos, el problema no es que no se pueda poner tu correo, el problema está en que tú no nos estás redactando adecuadamente bien las instrucciones. Tú no te sabes expresar y por consiguiente no podemos entender lo que nos quieres decir. Y este colaborador tenía la razón, porque, y si nos vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver ahí diferentes símbolos de acciones, recursos, elementos que todo buen líder tiene que ir coordinando. Este gerente tenía muy claro lo que quería decir y en persona lo podía decir, pero cuando tenía que transmitir esas ideas por escrito, era incapaz de hacerlo. Así es que algo muy importante es que cuando nos decimos que la comunicación es un elemento estratégico en las organizaciones, estamos diciendo que en las organizaciones un líder tiene que ser capaz de expresar sus ideas claramente por escrito, pero también de manera verbal, para que pueda coordinar y llevar a cabo conversaciones efectivas. Y de esta manera, el siguiente paso es que el equipo entienda la estrategia y las acciones que eventualmente ellos y sus subordinados van a llevar a cabo. Pero ahí no acaba todo. A partir de esas acciones se empiezan a generar resultados. Así es que cuando nosotros estamos hablando del proceso de la comunicación estratégica en las organizaciones, estamos hablando de resultados. O sea, estamos hablando de dinero. Un buen líder tiene que transmitir con claridad su estrategia para que el equipo la entienda, la transmita a sus colaboradores, actúen adecuadamente, generen resultados y en consecuencia generen dinero. En la siguiente diapositiva, nosotros vemos que toda la dinámica organizacional requiere de muchos elementos de comunicación. Para algo tan sencillo como para dar una instrucción de trabajo, se requiere una buena comunicación. Para retroalimentar el desempeño del equipo, necesitamos ser expertos en comunicación para que esa retroalimentación la persona la reciba adecuadamente y pueda corregir su desempeño y mejorar en los indicadores. Si nosotros como líderes no tenemos una buena comunicación, una sesión de retroalimentación se convierte en un conflicto permanente y el colaborador no solo no mejora su desempeño, sino que ahora entra en conflicto. Como sucedió en esta reunión con el gerente Carlos, que les platiqué hace un momento, cuando el líder se vio confrontado con el colaborador que era experto en comunicación y le mostró que no se estaba expresando adecuadamente, en ese momento se generó un conflicto en
supervisor, porque el líder se enojó, tuvo un mal liderazgo y hubo una serie de recursos que se fueron desperdiciando. Número uno, se desperdició comunicación, correos electrónicos, juntas, y todo ello porque no hubo una buena comunicación. Así es que cuando nosotros damos instrucciones verbalmente o por escrito, retroalimentación y manejamos adecuadamente la comunicación, evitamos conflictos. Además, una buena comunicación ayuda a integrar al equipo, a vender ideas para que se mejore el desempeño y obviamente convencer a los colaboradores para que mejoren su desempeño, y de esta manera una buena comunicación genera confianza. Si nosotros observamos la siguiente diapositiva, tenemos aquí una gráfica muy clara de algo bien importante. Hace varias décadas, la Universidad de Santa Cruz, California, hizo un estudio muy profundo sobre comunicación y se dieron cuenta que había ciertos porcentajes en la comunicación. No nada más es importante lo que digo, sino también cómo lo digo. Cuando nosotros nos comunicamos, utilizamos nuestro lenguaje, pero ese lenguaje es apenas un pequeño porcentaje que la universidad le dio, ¿no? El porcentaje del 7%. Las palabras son importantes, pero también cómo las digo va a generar una gran diferencia para que por un lado la persona reciba el mensaje y por otro lado lo entienda y lo interprete adecuadamente. Cuando nosotros utilizamos las palabras, pero utilizamos un tono equivocado, transmitimos mensajes distintos. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi esposa en una mañana de fin de semana, ¿cómo amaneciste, mi amor? Y bueno, las palabras que estoy utilizando simplemente denotan interés por mi esposa, por su estado. Pero si yo cambio el tono de voz y le digo, ¿cómo amaneciste, mi amor? Dije exactamente las mismas palabras, y sin embargo la intención queda en un sentido totalmente diferente al inicial. Pero también yo podría decir, ¿cómo? ¿Amaneciste, mi amor? Y al hacer esas pausas, esos tonos y esa inflexión distinta en la forma de transmitir el mensaje, nuevamente tenemos una tercera lectura completamente diferente a la cuando no ocupamos el tono de voz, el mensaje puede ser distorsionado. Así es que nosotros tenemos algo bien importante en este curso, que es el trabajo con la congruencia en la parte verbal y en la parte no verbal. Esto es sumamente importante. Y en este curso nosotros trabajamos sobre estos aspectos que se vuelven un elemento fundamental en la comunicación. Si en una sesión de retroalimentación nosotros utilizamos gestos que detonan en el colaborador una respuesta reactiva, más que tener una mejora en el desempeño, vamos a tener una lucha de poderes. Y va a haber una división en el equipo y va a haber poca efectividad. Va a haber una nula mejora en el desempeño. Y bueno, todo por una comunicación mal manejada. En este programa de comunicación efectiva, nosotros vamos a trabajar cómo generar una comunicación congruente y consistente desde la parte verbal, pasando por el tono de voz y llegando a la parte del lenguaje no verbal. Cuando hablamos del lenguaje no verbal, estamos hablando de varios elementos, no nada más los gestos y las posturas, sino también el manejo de los espacios, las distancias y todos los elementos que nos ayudan a generar un vínculo con la otra parte, ya sea que queramos vender, ya sea que estemos en una situación de negociación, ya sea que estemos trabajando con nuestro equipo para retroalimentarlo o para motivarlo, pues sea que tengamos que comunicarnos con nuestros pares para que sus equipos apoyen a nuestro equipo. Todo eso requiere de una comunicación congruente y consistente, bien planeada, bien estructurada y con una entrega eficiente, de manera que no demos pie a la interpretación. Cuando la comunicación no está bien planeada, no se generan resultados. En la siguiente diapositiva
serie de personas que van cargando unos cubitos y con el peso van construyendo las gráficas. Aquí tenemos una imagen muy bonita de lo que es la comunicación. Cuando nuestra comunicación se realiza estratégicamente, todos los elementos van funcionando como una cadenita, como lo podemos ver en esta imagen, y van aportando y sumando valor. Cuando la comunicación no está bien diseñada ni está bien planeada, entonces se generan huecos, abismos de interpretación y por consiguiente malos resultados. Nosotros como personas tenemos la capacidad para interpretar y derivado de ello podemos generar diferentes entendimientos de una misma palabra. Si yo, por ejemplo, ahorita les digo que traigan a su mente la palabra auto y les digo, por haber participado en esta sesión virtual, ustedes se acaban de ganar un auto, cada uno de ustedes va a tener en su mente un auto distinto. Algunos tendrán quizá un auto deportivo, otros tendrán en su mente quizá un auto familiar, otros quizá un auto clásico, otros quizá un auto de superlujo. Pero si yo te dijera que te acabas de ganar un auto de formal presión, pues viene a nuestra mente un auto muy diferente, ¿verdad? Así es que la palabra sencilla y simple auto da pauta a múltiples interpretaciones. Pero cuando nosotros hablamos de comunicación efectiva, lo que hacemos es definir un sentido común. Por eso la raíz etimológica de comunicación viene de comunicare, poner en común. Cuando nosotros en las organizaciones hablamos de comunicación efectiva, lo que estamos diciendo es que a cada palabra le damos una definición única. Y si nosotros hablamos de calidad, definimos, en esta empresa calidad significa esto. Cuando hablamos de trabajo en equipo, decimos en esta empresa, trabajar en equipo significa esto y lo definimos con estas conductas observables. Cuando nosotros hablamos de actitud de servicio, en esta organización entendemos por actitud de servicio los siguientes comportamientos observables. Y de esta manera vamos todos juntos construyendo los resultados organizacionales. Así es que la comunicación se convierte en un elemento para generar resultados y de la misma manera fortalecer la rentabilidad de la organización. Las palabras tienen un poder y cuando esas palabras las utilizamos estratégicamente, entonces podemos coordinar los esfuerzos de un equipo para generar resultados. En la siguiente diapositiva nosotros vemos un equipo que se está jaloneando. Unos jalan en una dirección y otros jalan en otra dirección. Cuando no hay un buen liderazgo derivado de una mala comunicación, los integrantes del equipo entran en un jaloneo porque cada uno entiende diferentes cosas. Y cuando nosotros entendemos de diferente forma las instrucciones, generamos conflicto porque unos vamos en una dirección, otros vamos en otra, y de lo que se trata es de alinear los esfuerzos en el mismo sentido para generar resultados. Cuando nosotros ocupamos los elementos de comunicación de forma equivocada, también generamos un conflicto en el equipo. Yo recuerdo un líder en una empresa que todos los lunes tenía junta con su equipo, pero la junta duraba 4 horas. Era una junta con el equipo de ventas y además de revisar temas de ventas, se ponía a trabajar en temas de motivación, capacitación, entrenamiento, actitud de servicio, calidad de vida. Y bueno, al cabo de 4 horas los vendedores ya estaban, número 1, fastidiados, número 2, desesperados por querer salir a vender. Pero ahí no acababa todo. Los viernes, en la tarde, a partir de las 3 de la tarde y hasta las 6, nuevamente tenían junta de revisión de resultados semanales. Así es que un elemento muy poderoso como una junta de comunicación y coordinación se convertía en un elemento de baja productividad porque no se ocupaba la comunicación de manera estratégica. Cuando nosotros hablamos de comunicación, tenemos diferentes herramientas, medios y formas para hacerla eficiente. En la siguiente diapositiva nosotros podemos ver un equipo que está bien coordinado y simbólicamente vemos
buscamos es aprovechar el tiempo al máximo, la comunicación sea directa, clara, breve y oportuna, y que esa comunicación con estas características que acabo de mencionar genere el movimiento de todo el engranaje, de toda la maquinaria organizacional, de todas las herramientas y de todas las personas para que se produzcan los resultados que se han planeado desde la estrategia organizacional y que de esta manera la empresa trabaje en la rentabilidad. Es muy importante que la comunicación sea efectiva. Cuando la comunicación no es efectiva, entonces se desperdician muchos recursos. Y además, el equipo va pasando por diferentes etapas. Un buen líder comprende que cada equipo va pasando por diferentes niveles de madurez y que en cada nivel y en cada etapa en la que se encuentra el equipo, el líder se tiene que comunicar de manera diferente. En este seminario de comunicación efectiva, nosotros ayudamos a que cada participante identifique en qué fase se encuentra su equipo y cuál es la mejor comunicación de acuerdo a la etapa en la que se encuentra para mejorar así la productividad del equipo y la rentabilidad de la empresa. Así es que para finalizar, en la siguiente diapositiva vemos una imagen muy interesante de un novio que va con unas flores a visitar a su novia. Y me gustaría cerrar este seminario virtual con esta historia. En una ocasión un amante, un novio, iba a ver a su prometida. Y entonces la prometida estaba dentro de su casa. El novio llegó con un ramo de flores, motivado para ver a su novia, y tocó a la puerta. Y entonces, al tocar la puerta, se oyó la voz de la amada que le decía, ¿quién eres? Y el novio le dijo, soy yo. A lo que la novia desde el interior de la casa le contestó, entonces puedes marcharte. El novio no entendió lo que pasaba y se fue a su casa muy triste pensando, ¿qué es lo que pasó? Al otro día regresó nuevamente con otro ramo de flores y volvió a tocar a la puerta de su amada y al tocar escuchó la voz de ella que le decía, ¿quién eres? El novio le dijo, soy yo. Y ella le dijo, entonces puedes marcharte. El novio desconcertado se fue, triste, pero después de mucho reflexionar, se dio cuenta de lo que ella le quería decir con esta situación. Así es que al siguiente día regresó con la novia, con otro ramo de flores, tocó a la puerta y ella le dijo, ¿quién eres? Él le contestó, soy yo, soy tú. Y ella le dijo, entonces ahora sí puedes pasar. Esta historia tiene muchas interpretaciones a diferentes niveles. Y cuando nosotros lo vemos en materia de comunicación, podemos decir que cuando nosotros transmitimos un mensaje desde nuestra perspectiva, la otra persona va a tener la mente cerrada, como esta novia que tenía su puerta cerrada. Pero cuando nosotros transmitimos un mensaje pensando en el otro, entonces la mente del otro se abre y puede recibir lo que nosotros le estamos queriendo transmitir. Así es que cuando nosotros nos comunicamos con el otro, tenemos que pensar quién es mi interlocutor y cuál es el mensaje que te voy a transmitir. Y a partir de ahí, estratégicamente, planear los medios y las formas para que ese mensaje sea efectivo. Y esto es lo que trabajamos en este seminario. Cómo desarrollar una comunicación para que la mente de tu interlocutor se abra a tus palabras y que a partir de ese entendimiento se coordinen acciones que generen resultados y rentabilidad en la organización. Y con esto podemos dar por concluido este seminario virtual que acabamos de realizar. Edwin, muchas gracias. Vamos a dar pie para atender las preguntas que nos realizan, pues básicamente vía correo varios de los participantes. Pero antes de ello, quiero informarles a todos ustedes que este webinario ha sido grabado y a partir de mañana lo podrán consultar cuantas veces lo consideren conveniente a través de nuestra página www.findes.org, en donde van a encontrar una subsección de webinarios anteriores, y ahí lo podrán localizar. Marta, buenas tardes, gracias por su participación. Marta nos dice, la comunicación es cada vez más impersonal, en gran medida debido a los medios electrónicos.
Esto, además de restarle eficiencia a lo comunicado, por ejemplo, por la falta de la comunicación corporal, los gestos, también la vuelve ineficaz porque todo se realiza con prisas y dicen que todo esto es para lograr una mayor productividad. ¿Coincide, profesor? Este comentario es sumamente importante y aquí hay algo crucial. No debemos de confundir los medios con los objetivos. Cuando nosotros hablamos de comunicación, por un lado tenemos los medios, ¿verdad? Y por otro lado tenemos las estrategias. Entonces, todo buen líder sabe utilizar los medios adecuados para comunicarse, pero también las estrategias. Entonces, los medios electrónicos son una bendición si se ocupan adecuadamente. Porque antiguamente, por ejemplo, para comunicarnos con Europa, tenemos que mandar un telefax. ¿No? Y entonces se mandaba el telefax, y eso era así como lo más rápido, porque antes del telefax, solamente cartas. Entonces uno mandaba una carta, la carta la llevaba el correo al puerto, del puerto a través del mar llegaba a Europa, luego del puerto en Europa llegaba al destinatario y luego de regreso, y había veces que pasaban 2 o 3 meses antes de tener una respuesta. Se inventa el telefax y la comunicación se hace mucho más rápida, ¿no? Y eventualmente se han ido mejorando los medios de comunicación. Hoy en día en un grupo de WhatsApp podemos tener a diferentes colaboradores en diferentes países y coordinar acciones de manera efectiva si el líder y el equipo se sabe comunicar adecuadamente. Pero cuando la comunicación se hace sin estrategia, sin planeación, rápidamente, sin cuidar la ortografía, sin cuidar la redacción, sin pensar en el otro, entonces corremos el peligro de caer en una comunicación impersonal. Entonces los medios tecnológicos son excelentes si los ocupamos bien. Y por eso en este curso nosotros trabajamos para que el colaborador y el participante entienda la potencia de la comunicación y decida cuál es el mejor medio y que además ocupe cada medio de la forma más eficiente. Eso es lo que trabajamos en este curso. Edwin, muchas gracias. Tenemos la participación de Mauro. Mauro, ¿qué tal? Nos dice Mauro, es un error de las organizaciones, concretamente de las áreas de comunicación interna de la empresa, el llenarnos de comunicados a los que ya no prestamos atención. No entienden que el exceso de información nos desinforma. ¿Coinciden? Sí, efectivamente. Nuevamente estamos en el mismo tema. Los comunicados no están mal, es un medio, pero mal utilizado, entonces sí se convierte en una barrera de la comunicación. Por eso cuando nosotros hablamos de comunicación efectiva, decimos, tenemos que planear cuál va a ser el medio adecuado y la forma adecuada. Si nosotros abusamos de los medios y los convertimos en un elemento poco estratégico, se convierten en una barrera. Bien utilizados, cada medio tiene una fortaleza. El correo electrónico, las redes sociales, las juntas, los informes, los memorándums, los oficios. Cada uno de los diferentes medios tienen muchas fortalezas siempre y cuando sean bien utilizados y no se abuse de ellos. Gracias, Edwin. Yanis, buenas tardes. Yanis nos hace una pregunta y asimismo una aseveración. Primeramente, la aseveración. Mis integrantes de equipo me dicen ruca, y eso que tengo 56 años. Pero cuando yo estudié comunicación, particularmente desde el punto de vista de los clásicos, se decía, ninguna frase de ningún texto es tan importante como su título, y hoy en día están en desuso. Esta es la aseveración. A ver si podemos comentar algo al respecto, Edwin. Y el segundo punto es, ¿qué opina de los jóvenes que todo quieren comunicar por medio de WhatsApp y empleando contracciones? Ajá. Esto es sumamente importante porque definitivamente que apelando a la primera aseveración es muy importante lo que estamos comentando. La comunicación es un elemento estratégico, se debe planear y definitivamente que el título y la apertura es lo que atrapa y lo que hace que la mente se abra. Entonces, cuando hablamos de una comunicación estratégica, lo que nosotros usamos es seleccionar las palabras adecuadas
solicitarle al receptor precisamente que se abra a una comunicación y que pueda recibir el mensaje y también transmitir y retroalimentar, cosa que se mantenga una comunicación abierta en ambas direcciones. Y en cuanto a la tendencia hoy en día de los jóvenes, es algo que bien utilizado optimiza tiempos y facilita procesos. Mal utilizado podemos caer en la distorsión de las palabras. Cuando nosotros hablamos de comunicación organizacional hacia el exterior, es muy importante que las personas utilicen la comunicación de manera efectiva, tanto verbal como escrita, porque un mensaje de texto en redes sociales con palabras nada más abreviadas como utilizando la pura K, la pura Q, la pura C, la pura L para abreviar artículos y expresiones o adverbios o estructuras adverbiales, eso genera una muy mala intención. Entonces, creo que es cierto alentar a los jóvenes que se ocupen las redes sociales de manera efectiva y al mismo tiempo profesionalizar las redes sociales utilizándolas para es maravilloso, es hermoso y bien utilizado ortografía, puntuación puede generar un comentario de redes sociales. Me gustaría compartir una experiencia que tuvo una contadora en una empresa de distribución. Resulta que ella, por escribir rápido, precisamente, no se dio cuenta que el celular en la autocorrección modificó palabras. Entonces, cuando le mandó el mensaje al cliente, modificó la palabra y quedó un mensaje sumamente ofensivo. El cliente dejó de comprar y bueno, estuvo lejos 2 años. Después de 2 años que por fin lograron recontactarlo, le preguntaron por qué se había alejado tanto. Dijo, es que fueron sumamente groseros, la contadora me mandó este mensaje y no puedo creer que me traten de esta manera. Cuando la contadora vio el mensaje y la corrección en automático del texto, se comunicó de inmediato con el cliente y le dijo, te ofrezco una disculpa, fue un error de corrección, yo lo que le quise transmitir era esto, esto y esto. Y bueno, pues ahí tenemos un ejemplo cuando la comunicación se hace precipitadamente y descuidadamente, puede generar grandes conflictos y pérdidas de clientes y de cuentas clave. Entonces, bien utilizado es una maravilla, pero hay que utilizarlo de manera profesional. Edwin, muchas gracias. Y bien, antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 12 de marzo, a las 18 horas, hablaremos del liderazgo, concretamente de cómo influir efectivamente. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 39 minutos del día 5 de marzo. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos. Hasta luego.